El sargento Cal Morrison se encontraba en el enorme salón de actos del centro de la Unidad Galáctica, observando con una mezcla de curiosidad y nerviosismo cómo se anunciaban las parejas y se las reunía por primera vez. La iniciativa de vinculación interespecífica estaba en su tercera fase. Cientos de participantes de docenas de civilizaciones aliadas diferentes eran emparejados mediante sofisticados algoritmos que supuestamente analizaban todo, desde la compatibilidad genética hasta los perfiles psicológicos, para predecir qué parejas tenían más probabilidades de éxito. Kyle se había ofrecido voluntario en parte porque su mando militar fomentaba la participación y en parte porque creía sinceramente que el programa podría mejorar las relaciones interespecíficas de maneras que los tratados formales jamás lograrían. Pero al ver cómo se anunciaban los emparejamientos, también empezó a preguntarse si había cometido un terrible error. Todas las parejas parecían tan razonables, tan cuidadosamente calibradas para la compatibilidad. Observó como un erudito valeriano, una especie amable conocida por su enfoque filosófico y su tranquilidad, era emparejado con un botánico humano que parecía igualmente afable y reflexivo. Vio a un ingeniero Krenon, cuya especie valoraba la precisión y la planificación meticulosa, emparejado con un arquitecto humano que claramente compartía esos valores. Cada emparejamiento parecía diseñado para minimizar el conflicto y maximizar la compatibilidad, reuniendo a seres cuyas personalidades y antecedentes culturales sugerían que se llevarían bien fácilmente y formarían alianzas sin fricciones significativas. Llamaron a Kao, y él dio un paso al frente con una confianza que no sentía del todo, preguntándose con qué especie lo habían emparejado y cómo sería su primer encuentro. El coordinador del programa, un diplomático valirio que había estado dirigiendo la ceremonia con una gracia ensayada, anunció: Sargento Cal Morrison de la Tierra, le han asignado a la princesa Sur del Imperio Drahari. El murmullo que recorrió la sala de reuniones fue inmediato y de sorpresa. Kyle sintió un vuelco en el estómago al procesar lo que acababa de oír. Los Drahari eran una cultura guerrera, agresiva y jerárquica, conocida en toda la alianza por su destreza militar y su tendencia a la confrontación directa en lugar de la negociación diplomática. Formaban parte de la alianza y no eran hostiles, pero sin duda ocupaban el extremo más beligerante del espectro, y tenían fama de menospreciar a las especies que consideraban débiles o demasiado centradas en la diplomacia en lugar de la fuerza. Y la princesa Sur era, al parecer, famosa incluso para los estándares Drahari. Kyle podía oír susurros a su alrededor de los participantes, quienes claramente conocían su reputación. La hija menor del emperador, Notorious Temper, una de sus mejores guerreras. Retó a duelos a 3 instructores de combate antes de cumplir los 15. Esto va a ser un desastre. Cuando la princesa Sur entró en la sala por la entrada designada para los participantes Drahari, Cal comprendió de inmediato por qué todos parecían tan sorprendidos y preocupados por este encuentro. Su presencia era imponente, haciendo que el entrenamiento militar de Cal pareciera insuficiente. Los Drahari solían ser altos, pero Serit era excepcionalmente alta, probablemente de más de 2 metros, con la poderosa complexión de alguien que había dedicado su vida al entrenamiento para el combate. Tenía las distintivas orejas alargadas de los Drachnari, que se curvaban hacia atrás desde su cráneo en ángulos agudos y agresivos. Su piel estaba marcada con patrones bioluminiscentes que pulsaban con colores que Cal había aprendido que indicaban estados emocionales. En ese momento mostraba rojos y naranjas agresivos que sugerían ira u hostilidad. Vestía lo que parecía ser un atuendo formal Drahari, pero estaba claramente diseñado pensando en la funcionalidad del combate, y se movía con la fluidez y gracia de una luchadora entrenada que probablemente podría matarlo con sus propias manos antes de que él pudiera desenvainar un arma. Miró a Kyle con una expresión que mezclaba desprecio con lo que podría haber sido curiosidad, aunque el desprecio era sin duda más prominente. Sus primeras palabras para él fueron en idioma Drahari, que su implante traductor tradujo al inglés conservando toda la franqueza. Eres el humano con el que estoy emparejado. Parece suave y pequeño. Esto es claramente un error de sus sistemas de emparejamiento primitivos. Kyle intentó mantener la cortesía diplomática a pesar del insulto inmediato, recurriendo a su entrenamiento militar para lidiar con situaciones difíciles. Sargento Kyle Morrison. Señora, estoy segura de que podemos hacer que esta colaboración funcione a pesar de las reservas iniciales que cualquiera de nosotros pueda tener sobre el emparejamiento. Soy la princesa Sert, hija del emperador Krantea. Guerrero de la Guardia de Sangre Drahari. No tengo reservas. Tengo la certeza de que este emparejamiento es un error, pero cumpliré mi compromiso con el programa porque mi padre me ordenó participar,
no porque crea que serás un compañero adecuado para nada. La ceremonia formal continuó con Cal y Sert juntos, visiblemente tensos, mientras que otras parejas a su alrededor parecían tener interacciones iniciales mucho más cálidas y positivas. Kyle notó que varios coordinadores del programa parecían preocupados y mantenían conversaciones en voz baja mientras los miraban de reojo, claramente conscientes de que este emparejamiento en particular parecía problemático de maneras que los demás no. Tras concluir la ceremonia, una de las coordinadoras principales, una diplomática humana llamada doctora Sarah Chen, quien había ayudado a diseñar el programa, se acercó a Cal y Serit en privado. Quiero reconocer que su emparejamiento es inusual. Princesa Sert, su perfil psicológico y antecedentes culturales son significativamente diferentes a los del sargento Morrison, y entiendo que esta unión pueda parecer contraintuitiva, pero quiero asegurarles a ambos que el algoritmo rara vez comete errores. Analiza millones de datos y se ha perfeccionado durante los 5 años de funcionamiento del programa. El sistema los emparejó por razones que tal vez no sean evidentes de inmediato, pero que nuestro análisis sugiere que se aclararán a medida que trabajen juntos. Les pido a ambos que dediquen un esfuerzo genuino a esta colaboración y confíen en el proceso. La respuesta de Serit fue, como siempre, directa. Cumpliré con mis obligaciones como dije que haría. Pero si este humano demuestra ser inadecuado, informaré del fallo de sus sistemas y recomendaré que Drahari se retire de futuras participaciones en el programa. Kyle añadió con más diplomacia, haremos lo mejor que podamos, Dr. Chen. Aunque admito que me intriga saber que vio el algoritmo para sugerir que la princesa Serit y yo seríamos compatibles cuando parecemos tener enfoques muy diferentes para todo. Fueron asignados a un asentamiento fronterizo en Clara 7, un mundo recientemente colonizado que estaba siendo desarrollado conjuntamente por múltiples especies aliadas como demostración de cooperación y gobernanza compartida. El asentamiento era relativamente pequeño, quizás con 200 seres de varias especies, incluyendo participantes del programa y personal de apoyo. Kyle. A Azeroth se le asignó una vivienda compartida diseñada para satisfacer las necesidades de ambas especies, con áreas para dormir separadas, pero con espacios comunes compartidos donde se esperaba que pasaran mucho tiempo juntos. El transporte a Clara 7 fue tenso. Cal y Serit permanecieron en un incómodo silencio, interrumpido por ocasionales intentos de conversación que generalmente degeneraban en discusiones sobre diferencias culturales o comportamiento apropiado. Cuando finalmente llegaron a su vivienda asignada, los conflictos comenzaron de inmediato por cosas que Cal ni siquiera había previsto que serían motivo de disputa. Serit quería reorganizar todo el espacio vital según los principios de eficiencia Dracari, lo que implicaba retirar la mayor parte del mobiliario que Cal consideraba esencial para su comodidad. Kyle quería establecer un horario para los espacios compartidos y las tareas domésticas, lo que Serit consideraba una burocracia innecesaria. Discutieron sobre la preparación de la comida. La cocina Drahari incluía presas vivas, lo que a Cal le resultaba perturbador, si bien la comida humana le parecía a Serit insípida y demasiado complicada en su preparación, discutieron sobre los niveles de ruido. Las rutinas de entrenamiento de combate de Serit al amanecer eran extremadamente ruidosas, mientras que la preferencia de Cal por la lectura tranquila por las noches molestaba a Serit, quien consideraba el silencio como tiempo perdido. Discutían prácticamente sobre todo. Y al final de la primera semana, ambos estaban convencidos de que esta era la peor pareja posible y que el algoritmo claramente había fallado. Los otros colonos comenzaron a evitarlos porque sus discusiones eran tan fuertes y frecuentes que incomodaban a todos. Los coordinadores del programa en el asentamiento se comunicaron varias veces expresando su preocupación sobre si su asociación era viable o si debían considerar una reasignación. Pero tanto Cal como Serit se negaron a renunciar. Kyle porque había asumido un compromiso y su entrenamiento militar enfatizaba la importancia de cumplirlo incluso en circunstancias difíciles, Serit porque admitir el fracaso sería vergonzoso según los estándares Drahari. Y se negaba a darle a nadie motivos para decir que no podía afrontar un desafío. Pero bajo todos los conflictos, ambos también estaban notando cosas del otro que contradecían sus suposiciones iniciales. Kyle notó que la agresividad de Serit solía enmascarar un compromiso genuino con la excelencia. Exigía altos estándares porque se los imponía a sí misma. Y su franqueza provenía de los valores culturales Drahari sobre la honestidad y la transparencia, no de la crueldad o la falta de respeto. Cuando criticaba su enfoque, era porque realmente creía que podía hacerlo mejor, no porque quisiera destruirlo.
Serit notó que el enfoque diplomático y la cuidadosa planificación de Cao lograban resultados que la confrontación directa no conseguía. Manejaba los conflictos con otros colonos buscando compromisos que satisficieran a todos. Y su dulzura era en realidad una paciencia estratégica que requería su propia forma de fortaleza y disciplina. No se acobardaba ante ella cuando importaba. Simplemente elegía sus batallas con cuidado y las libraba con palabras y lógica, en lugar de con dominio físico. La situación que los obligó a trabajar juntos de manera efectiva surgió 3 semanas después de iniciar su asociación. Un peligroso depredador nativo de Ktara 7, al que los colonos habían llamado ala afilada por la forma de sus alas, afiladas como cuchillas, atacó el asentamiento durante una reunión comunitaria. La criatura era enorme, agresiva y capaz de atravesar las barreras protectoras estándar. Los colonos se dispersaron presas del pánico, y varias personas resultaron heridas de inmediato por el ataque inicial del ala afilada. Kail y Sert se encontraron en medio del caos y, sin mediar palabra ni planificación, actuaron en conjunto. Sert se enfrentó al ala afilada directamente con una agresividad tan temeraria que Cao la habría considerado suicida de no haber visto su efectividad. Atrajo la atención de la criatura, usó su fuerza superior y su entrenamiento en combate para esquivar sus ataques mientras le asestaba golpes que sí la dañaban, y esencialmente actuó como cebo viviente, manteniéndola concentrada en ella en lugar de en los vulnerables colonos. Kail proporcionó coordinación táctica, utilizando su entrenamiento para dirigir a otros colonos armados a posiciones donde pudieran apoyar a Seret sin estorbarle, advirtiéndole sobre los patrones de ataque de las alas afiladas que observaba y finalmente identificando el punto débil de la criatura que Seret aprovechó para asestarle el golpe mortal. La lucha duró apenas 5 minutos, pero al final, el ala afilada estaba muerta. Los colonos estaban a salvo con heridas leves, y Cal y Seret respiraban con dificultad, cubiertos de la sangre de la criatura y mirándose con un nuevo respeto. Seret habló primero, sus patrones bioluminiscentes, cambiando a colores que Cal creía que podrían indicar aprobación. Luchas con inteligencia para alguien que no es un guerrero. Reconociste patrones que se me escaparon y proporcionaste información táctica útil. Quizás no seas del todo inútil. Kail, aún bajo la adrenalina, respondió, y eres increíblemente eficaz en combate directo. Nunca he visto a nadie moverse tan rápido ni golpear tan fuerte. Tal vez no seamos del todo incompatibles si podemos trabajar juntos así cuando importa. Regresaron a su hogar esa noche sin las discusiones habituales, ambos procesando lo sucedido y lo que podría significar para su relación. Ninguno estaba listo para admitir que la comparación podría haber sido correcta. Pero ambos empezaban a pensar que tal vez no eran tan incompatibles como habían supuesto inicialmente. En las semanas posteriores al ataque de Razerwin, la relación de Cal y Seret pasó de la pura hostilidad a algo más complejo, un respeto a regañadientes mezclado con una continua frustración. Una comprensión cada vez mayor, marcada por argumentos que se volvían menos hostiles y más parecidos a apasionados debates entre personas que realmente se preocupaban por comprender las perspectivas del otro. Comenzaron a tener conversaciones reales sobre sus orígenes, sus culturas y sus motivaciones para participar en el programa de integración, yendo más allá de simplemente discutir sobre asuntos prácticos inmediatos para abordar los contextos más profundos que moldeaban su identidad. Kile se enteró de que Seret no se había ofrecido como voluntaria para el programa con entusiasmo. Su padre, el emperador Kranter, prácticamente le había ordenado participar como parte de su estrategia más amplia para posicionar al imperio Drahari como adaptable y diplomáticamente sofisticado a pesar de su reputación de cultura guerrera. El emperador creía que el futuro de la política galáctica favorecería a las civilizaciones que pudieran construir auténticas alianzas interculturales y quería que sus hijos fueran un ejemplo de esa capacidad. Seret sentía ser utilizada como herramienta política cuando prefería servir en operaciones militares activas y descargaba parte de ese resentimiento en Cao, a quien veía como la personificación del enfoque diplomático blando que se veía obligada a adoptar. Kail compartió su propia historia, se unió al ejército durante los conflictos fronterizos que precedieron a los acuerdos de paz, perdió amigos a manos de las fuerzas Drahari durante esos conflictos y, en un principio, albergó un profundo resentimiento hacia el pueblo Drahari en general. Sin embargo, decidió ofrecerse como voluntario para el programa de integración precisamente porque creía que los ciclos de violencia continuarían indefinidamente a menos que la gente trabajara activamente para comprender a sus antiguos enemigos y construir relaciones que trascendieran los tratados políticos.
Le dijo directamente a Serit que ser emparejado con una princesa Drahari era irónico y desafiante dada su historia, pero que estaba comprometido a que funcionara porque creía sinceramente en lo que el programa intentaba lograr. Seret se sorprendió visiblemente por su honestidad al hablar de la pérdida de amigos a manos de los Drahari y por su disposición a dejar atrás ese pasado. Esto puso a prueba sus ideas preconcebidas sobre la debilidad humana. Estaba aprendiendo que elegir la paz y la cooperación tras una pérdida requería una forma de valentía distinta, pero no inferior, a la de un mariscal. Tienes más fuerza de la que te atribuía, Cal Morrison. Muchos seres se dejarían consumir por el odio tras perder compañeros en manos del enemigo. Que tú elijas tender puentes sugiere una disciplina que no creía que los humanos poseyeran. Empezaron a buscar activamente formas de colaborar que aprovecharan las fortalezas de ambos, en lugar de imponer el enfoque de una sola persona en cada situación. Cuando los proyectos de asentamiento requerían un gran esfuerzo físico, desarrollaron una división natural. Seret aportaba la fuerza bruta que la fuerza Drahari facilitaba, mientras que Cal se encargaba de la planificación, la coordinación con otras especies y de asegurar que trabajaran con eficiencia para alcanzar objetivos claros. Cuando surgían conflictos en el asentamiento entre diferentes especies o individuos, algo que ocurría con frecuencia en una comunidad que intentaba fusionar docenas de enfoques culturales distintos, descubrieron que trabajaban bien en equipo. La franqueza de Serit establecía límites claros y se aseguraba de que nadie tuviera dudas sobre qué comportamiento era o no aceptable. Mientras que las habilidades diplomáticas de Cal encontraban compromisos que satisfacían a todos sin que nadie se sintiera completamente perjudicado, su convivencia mejoró significativamente a medida que aprendían a adaptarse a las preferencias y rutinas de cada uno. Serit seguía entrenando para el combate al amanecer, pero lo hacía al aire libre para que el ruido no despertara a Cao. Kail seguía deseando su momento de lectura tranquila por las noches, pero empezó a hacerlo en sus aposentos privados en lugar de esperar silencio en los espacios compartidos. Acordaron cómo organizar las comidas, cada uno preparaba la comida según sus propias costumbres culturales, pero comían juntos y de vez en cuando probaban los platos del otro. Sarit se sorprendió de que algunas comidas humanas fueran bastante buenas a pesar de su aspecto poco apetecible. Kail se sorprendió de poder tolerar algunos platos Drahari a pesar de sus alarmantes ingredientes. Empezaron a entrenar juntos por las mañanas. Sarit le enseñó a Cal algunas técnicas de combate Drahari. Al principio, supuso que sería un desastre en ellos, pero descubrió que aprendía rápido. Una vez que ajustó su método de enseñanza para tener en cuenta las limitaciones humanas en fuerza y velocidad, Cal le enseñó a Sarit algunas técnicas humanas de meditación y gestión del estrés, que ella inicialmente descartó como debilidad, pero que a regañadientes admitió que la ayudaban a controlar sus impulsos agresivos y a pensar con más claridad en situaciones complejas. El entrenamiento físico creó una dinámica interesante. Pasaban horas muy cerca, a menudo con contacto físico para demostrar técnicas o corregir la postura, y ambos comenzaron a notar la atracción que surgía bajo la dinámica de su relación. La creciente tensión entre ellos se vio complicada por sus diferencias culturales en la forma en que funcionaban las relaciones. El cortejo Drahari era fundamentalmente diferente del romance humano. Los Drahari valoraban la compatibilidad demostrada a través de desafíos compartidos, la comunicación directa sobre las intenciones y rituales de unión formales que incluían pruebas de combate y compromisos públicos. Las relaciones humanas implicaban vulnerabilidad emocional, el desarrollo gradual de la intimidad y conversaciones explícitas sobre sentimientos y deseos. Ni Cal ni Serit sabían cómo manejar la posible atracción a través de estas enormes diferencias culturales. Así que ambos intentaron ignorarla y centrarse en sus obligaciones como compañeros en lugar de reconocer lo que se estaba volviendo cada vez más evidente para todos a su alrededor. La situación que los obligó a afrontar sus sentimientos nacientes, o al menos a dejar de ignorarlos tan abiertamente, se produjo cuando fueron enviados juntos a una misión. Un equipo de exploración que se encontraba en una región remota de Clara 7 no había regresado a tiempo y no respondía a las comunicaciones. Se les pidió a Cal y Seret que los buscaran, ya que su demostrada capacidad para trabajar en equipo en situaciones peligrosas los convertía en el equipo más capaz disponible de la reducida población del asentamiento. La misión de búsqueda requirió varios días de viaje a través de un terreno difícil y peligroso, acampando juntos en la naturaleza y dependiendo completamente el uno del otro para sobrevivir. Fue el periodo más largo que habían pasado en completa proximidad, aislados, sin la compañía de otros colonos ni las rutinas de la vida en el asentamiento, lo que los obligó a un nivel de honestidad extrema.
y vulnerabilidad, ninguno de los dos la había mostrado antes. La segunda noche, acampados en una posición defendible con una pequeña hoguera que les proporcionaba calor contra las frías noches de Kellara, tuvieron su conversación más sincera hasta el momento. Serit habló primero, inusualmente dubitativa en su forma de expresarse. Quiero reconocer algo, Cal Morrison. Cuando me emparejaron contigo por primera vez, lo vi como un castigo o un error. Creía que eras débil, que tu enfoque diplomático indicaba falta de valor, que nuestra alianza fracasaría porque no podías cumplir con los estándares Drahari. Me equivoqué en la mayoría de esas suposiciones. No eres débil. Simplemente expresas la fuerza de forma diferente a como lo hacen los Drahari. Tu enfoque logra resultados que la pura agresión no podría. Has demostrado tu valía durante nuestro tiempo juntos de maneras que respeto. Kyle respondió con igual sinceridad, y al principio pensé que el algoritmo de emparejamiento había fallado estrepitosamente, que no había forma de que alguien tan agresivo y confrontativo como tú pudiera ser compatible con alguien que valora la diplomacia y la planificación cuidadosa como yo. Pero he aprendido que tu franqueza proviene de valorar la honestidad y la eficiencia, no de la crueldad. Que tus altos estándares impulsan a todos a tu alrededor a ser mejores, incluyéndome a mí. Y que tus habilidades de liderazgo se basan en la disciplina, no solo en la violencia. Somos diferentes en aspectos fundamentales, pero esas diferencias nos hacen más eficaces como pareja de lo que seríamos individualmente o si nos hubieran emparejado con personas iguales a nosotros. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato antes de que Sert hiciera una pregunta que claramente la inquietaba. El programa de vinculación utiliza la palabra compañero/diagonal en algunos de sus materiales. ¿Tiene esto implicaciones románticas o reproductivas en la comprensión humana, o se refiere simplemente a la relación de pareja? Kyle reflexionó cuidadosamente sobre cómo responder. Puede significar diferentes cosas. A veces se trata simplemente de relación de pareja y compañía. Otras veces conlleva implicaciones románticas o sexuales. Los materiales del programa son deliberadamente ambiguos porque las diferentes especies entienden la vinculación de maneras distintas. En el caso de los humanos, las relaciones cercanas a menudo desarrollan dimensiones románticas con el tiempo, pero no es un requisito ni se da por sentado. ¿Por qué preguntas? Porque me encuentro insegura sobre los límites de nuestra relación y lo que es o no es apropiado sentir o expresar. En la cultura Drahari, nos unimos demostrándonos nuestra valía en desafíos compartidos y a través del combate directo. Hemos superado desafíos juntos y he desarrollado un respeto y una admiración que tal vez estén evolucionando hacia algo más. Pero no sé si tales sentimientos son apropiados o bienvenidos en el contexto de este programa o contigo específicamente. El ritmo cardíaco de Cal aumentó mientras procesaba lo que ella, con cuidado, no decía directamente. Creo que esos sentimientos son probablemente un resultado natural de pasar tanto tiempo juntos en situaciones de alta presión y aprender a confiar plenamente el uno en el otro. He estado sintiendo algo similar. Respeto y admiración que definitivamente están evolucionando hacia la atracción y posiblemente algo más. Pero tampoco sé cómo manejar eso a pesar de nuestras diferencias culturales o si es apropiado dada la estructura del programa. El patrón bioluminiscente de Serit cambió a colores. Kyle había aprendido que esto indicaba una emoción fuerte, vulnerabilidad mezclada con esperanza. Quizás no necesitamos comprenderlo completamente ni definirlo con precisión. Quizás simplemente reconozcamos que lo que sentimos es real y veamos a dónde nos lleva naturalmente, en lugar de intentar forzarlo a encajar en los marcos Drahari o humanos. Parece sensato. Veamos qué sucede sin darle demasiadas vueltas. Al día siguiente encontraron al equipo de exploración desaparecido, herido pero con vida, atrapado en un sistema de cuevas derrumbadas, y lograron traerlos de vuelta al asentamiento. La operación de rescate requirió que ambas habilidades trabajaran en perfecta coordinación. La fuerza de Serit para mover escombros y crear un paso seguro. La planificación de Cal para garantizar que el rescate se realizara de manera eficiente sin causar más derrumbes. Su éxito les valió un importante reconocimiento tanto de la comunidad del asentamiento como de los coordinadores del programa, pero, aún más importante, reforzó el vínculo que habían reconocido que se estaba desarrollando entre ellos. 6 meses después de iniciar su colaboración, Cal y Serit. Su relación había evolucionado hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había anticipado cuando se conocieron. Trabajaban juntos de forma brillante en cualquier desafío práctico. Sus diferentes enfoques se complementaban de tal manera que los convertían en la pareja más eficaz del asentamiento, según cualquier criterio.
Pero seguían discutiendo constantemente sobre filosofía, sobre enfoques culturales, sobre todo, desde cómo organizar proyectos comunitarios hasta que constituía un comportamiento apropiado en diversos contextos sociales. Sin embargo, sus discusiones habían cambiado de naturaleza, volviéndose menos hostiles y más parecidas a los debates apasionados de personas que valoraban genuinamente las perspectivas del otro y querían comprender diferentes puntos de vista, incluso cuando no estaban de acuerdo. Otros colonos comenzaron a referirse a ellos como el fuego y la piedra. Serit era el fuego que ardía con fuerza e intensidad. Cail era la piedra que resistía y canalizaba esa intensidad hacia direcciones productivas. Era una metáfora precisa que a ambos les gustaba, pues capturaba algo esencial sobre cómo funcionaban juntos. Los coordinadores del programa realizaron evaluaciones semestrales con todas las parejas participantes para evaluar el desarrollo de las relaciones y determinar si se necesitaban intervenciones o apoyo. Cuando Cal y Surt se reunieron con la doctora Chen para su evaluación, ella tenía información interesante que compartir. Quiero hablarles de algo que podría cambiar su perspectiva sobre su emparejamiento. Cuando fueron emparejados por primera vez, muchas personas, incluidos ustedes dos, asumieron que el algoritmo había cometido un error porque su perfil parecía muy incompatible. Pero quiero explicarles qué calculó realmente el algoritmo. Mostró gráficos con análisis de compatibilidad complejos. El algoritmo no los emparejó porque fueran similares ni porque predijera que su relación sería fácil. Los emparejó porque calculó varios aspectos importantes. Primero, que se desafiarían mutuamente de maneras que promovieran el crecimiento en lugar del estancamiento. Segundo, que sus diferencias eran complementarias en lugar de verdaderamente incompatibles. Que las habilidades diplomáticas del sargento Morrison equilibrarían la franqueza de la princesa Serit. Que la determinación de la princesa Serit equilibraría la tendencia del sargento Morrison a sobreanalizar situaciones complejas. En tercer lugar, que ambos poseían rasgos de personalidad que les permitirían superar los conflictos iniciales en lugar de quedarse estancados en ellos. Específicamente, ambos estaban comprometidos con los principios en lugar del ego, lo que significa que podían admitir sus errores y ajustar su comportamiento en función de una nueva comprensión. Continuó, nunca se suponía que fueran una pareja tranquila y fácil que evitara el conflicto. Fueron emparejados específicamente por su intensidad y por el desafío mutuo que los obligaría a examinar sus suposiciones culturales y a superarlas. Sus discusiones y sus apasionados debates son, de hecho, señales de que la combinación está funcionando como se esperaba. Se están involucrando profundamente el uno con el otro en lugar de simplemente tolerarse cortésmente. Cail y Serit intercambiaron miradas, procesando esta revelación que replanteaba todo lo que habían experimentado. Entonces, no éramos incompatibles, dijo Cao lentamente. Nos emparejaron precisamente porque nuestras diferencias crearían una fricción productiva en lugar de una cómoda similitud. Exactamente. Y los resultados de su evaluación lo confirman. Tanto sus evaluaciones psicológicas individuales como sus métricas de compatibilidad conjunta han mejorado drásticamente en los últimos 6 meses. Ambos reportan mayor satisfacción, mejor regulación emocional y mayor comprensión cultural. Están aprendiendo el uno del otro de maneras que no serían posibles si se les hubiera emparejado con personas idénticas a ustedes. Antes de que pudieran procesar completamente esta información, una crisis interrumpió la evaluación. Las alertas de seguridad indicaron que personas no autorizadas se habían infiltrado en el asentamiento y en cuestión de minutos estalló el caos. Una facción política dentro del Imperio Drahari que se oponía a los acuerdos de paz y consideraba el programa de vinculación como una traición cultural, había enviado agentes para sabotear el programa atacando a participantes de alto perfil. La princesa Serit, como hija del emperador, era un objetivo obvio y valioso. El ataque ocurrió durante una reunión comunitaria donde se encontraba presente la mayoría de los colonos. Agentes armados se movían entre la multitud con un propósito claro, y Cao vio a uno de ellos acercarse a Serit con el arma en alto. Actuó por puro instinto, interponiéndose entre Serit y el atacante, recibiendo un rayo de energía en el hombro. El disparo apuntaba al torso de Cao mientras identificaba al atacante y anunciaba su posición para que la seguridad del asentamiento pudiera responder. La explosión le quemó el uniforme y causó daños tisulares importantes, pero no fue mortal de inmediato. La respuesta de Serit fue instantánea y violenta. Inmovilizó al atacante que le había disparado a Cao con brutal eficiencia. Luego aseguró la zona a su alrededor mientras pedía asistencia médica con una emoción inusual en la voz. El equipo médico estabilizó a Cal en cuestión de minutos.
La herida era grave, pero no mortal con el tratamiento adecuado. Mientras Cao yacía en la camilla recibiendo tratamiento, Serit permaneció a su lado con una expresión de vulnerabilidad que Kyle nunca antes le había visto. Sus patrones bioluminiscentes mostraban colores que indicaban una intensa angustia y preocupación. Y cuando el equipo médico confirmó que Cao se recuperaría por completo, sus patrones cambiaron a colores que indicaban un profundo alivio. Una vez que tuvieron privacidad, con Cao herido, pero estable y consciente, Serit finalmente abordó lo que habían estado evitando cuidadosamente durante meses. Cuando te vi interponerte entre esa arma y yo, cuando por un instante pensé que podrías morir protegiéndome, comprendí algo que me había estado negando a mí misma y a ti. Te quiero de una forma que va mucho más allá de la relación profesional, el deber o incluso la amistad. En la cultura Drahari, demostramos nuestros lazos a través del combate compartido y demostrando nuestra disposición a morir el uno por el otro. Has demostrado tu compromiso conmigo de maneras que no pueden ser ignoradas, minimizadas ni explicadas como un simple cumplimiento de las obligaciones del programa. Hizo una pausa, claramente luchando con una vulnerabilidad emocional para la que la cultura Drahari no ofrecía buenos marcos de expresión. No conozco las palabras humanas precisas para lo que siento, pero creo que lo llamarías amor. Te amo, Cao Morrison. Kyle, aún recuperándose pero completamente lúcido a pesar de la medicación para el dolor, respondió con igual sinceridad. En la cultura humana, demostramos nuestros sentimientos a través de la vulnerabilidad emocional y a través de la comunicación explícita sobre lo que sentimos. Así que te lo diré lo más directamente posible. Yo también te amo, Sar, llevo meses enamorándome de ti. Probablemente desde aquella primera vez que luchamos juntos contra el Raser Wang. Sin duda. Cuando acampamos juntos durante la misión de búsqueda, no sabía cómo decírtelo porque nuestras culturas conciben el romance de forma muy distinta, y no estaba segura de si lo que sentía era apropiado o bienvenido. Pero ya no quiero ocultarlo ni fingir que no es real. Lo que siguió durante los días siguientes, mientras Cao se recuperaba, fue una serie de conversaciones sobre cómo construir una relación romántica a pesar de sus enormes diferencias culturales. El vínculo Drahari implicaba desafíos formales y rituales que demostraban fuerza y compatibilidad mediante pruebas de combate y demostraciones públicas. El romance humano implicaba intimidad emocional. El afecto físico se expresaba a través de gestos para los que los Drahari no tenían un marco cultural definido, y se basaba en un desarrollo gradual del compromiso, en lugar de la marcada formalidad del vínculo Drahari. Decidieron crear su propio enfoque híbrido, incorporando los valores Drahari de compromiso demostrado mediante acciones y comunicación directa sobre las intenciones, a la vez que daban cabida a las expresiones humanas de emoción a través de palabras y afecto físico, que inicialmente le resultaban incómodas a Sword, pero que aprendió a apreciar a medida que su relación se desarrollaba. El hecho de que su relación se hiciera pública en el asentamiento generó reacciones encontradas. Muchos participantes la consideraron un hermoso ejemplo del programa funcionando según lo previsto, tomando a dos personas que parecían completamente incompatibles y ayudándolas a construir no solo una relación efectiva, sino un amor genuino que trascendía las barreras culturales y de especies. Pero también existían preocupaciones sobre las implicaciones políticas, en particular dado el intento de asesinato que demostró que no todos en la sociedad Drahari apoyaban este tipo de vínculo intercultural. Los coordinadores del programa los apoyaban, pero también les preocupaba si Cal y Cert estaban preparados para las presiones políticas y las posibles represalias a las que se enfrentarían. La situación se agravó significativamente cuando Serit recibió una comunicación directa de su padre, el emperador Krant. El mensaje era formal e innegociable. Debía regresar inmediatamente al planeta natal de los Dracari para abordar una situación política que requería su presencia como princesa y heredera al trono. Su participación en el programa de vinculación se había interrumpido prematuramente debido a circunstancias ajenas al control del programa. Sarit estaba devastada y furiosa, consciente de que probablemente se trataba de una maniobra política de las facciones que se oponían a su relación con Cao, más que de una verdadera emergencia que requiriera su presencia. Pero como princesa, no podía simplemente desobedecer la orden directa de su padre sin crear. Incidente diplomático. Kyle la animó a irse a pesar de que ambos querían que se quedara, argumentando que su relación podría sobrevivir a una separación temporal si era real. Aunque en privado ambos se preocupaban por las presiones políticas que ella enfrentaría una vez de vuelta en la corte Drahari, rodeada de aquellos que se oponían a su vínculo con un humano. Seret regresó al mundo natal de los Drahari, y Cao permaneció en el asentamiento Ktara 7.
Mantuvieron la comunicación tanto como lo permitían las distancias interestelares, pero la separación fue inmediata e intensamente difícil para ambos. Seret enfrentó una enorme presión por parte de los nobles y líderes militares Drahari conservadores que consideraban su relación con Khal como vergonzosa, ya que comprometía su estatus y su utilidad en las alianzas políticas que requerían vínculos con la nobleza Drahari. Khail enfrentó la soledad y una creciente incertidumbre sobre si su relación podría sobrevivir a las realidades políticas y la oposición cultural que enfrentaban por parte de su sociedad. La separación se extendió de semanas a meses, durante los cuales ambos intentaron mantenerse conectados a través de la vasta distancia mientras lidiaban con sus respectivas situaciones. Khail se volcó en el trabajo de asentamiento. Seret lidiaba con la política de la corte y la presión para aceptar un acuerdo de vínculo Dracari tradicional. Ambos eran infelices, pero también estaban comprometidos a hacer que su relación funcionara de alguna manera, a pesar de todos los obstáculos que se les presentaban. 3 meses después de la partida de Seret, Khal recibió una comunicación que lo dejó atónito. El mismísimo emperador Kranter solicitaba una reunión privada con Khal en el planeta natal Drahari. Era algo sin precedentes que el emperador Drahari invitara directamente a un humano, especialmente a un oficial relativamente joven sin credenciales diplomáticas más allá del programa de vínculo. Khail no tenía ni idea de qué esperar, pero sabía que negarse no era una opción. Esta era una oportunidad para luchar por su relación con Seret, o un desastre inminente. Pero de cualquier manera, tenía que ir. El viaje al planeta natal Drahari duró una semana y Khal pasó todo el tiempo intentando prepararse para cada posible escenario, mientras también estaba aterrorizado. Se adentraba en una situación política. No tenía ninguna capacidad para desenvolverse con éxito. Cuando llegó, fue escoltado de inmediato al Palacio Imperial, una imponente estructura que lograba ser a la vez arquitectónicamente bella y obviamente militarizada, con sistemas defensivos integrados en cada aspecto de su diseño. Pasó por elaborados controles de seguridad y protocolo antes de que finalmente se le concediera una audiencia privada con el emperador Kranter en una cámara formal que claramente estaba diseñada para intimidar a los visitantes por su gran escala y grandeza. El emperador Kranter era exactamente lo que Khal esperaba y más. Imponente incluso para los estándares Drahari, irradiaba autoridad y capacidad de mando de una manera que hacía que Khal se sintiera como un niño. A pesar de su propia experiencia y entrenamiento militar, el emperador estudió a Khal con una intensidad concentrada que dejaba claro que cada aspecto del carácter y las capacidades de Khal estaba siendo evaluado y juzgado en tiempo real. Cuando el emperador finalmente habló, su voz tenía un tono de mando absoluto. Sargento Morrison, mi hija Sart me ha informado que desea unirse formalmente a usted de forma permanente según las tradiciones Dracari y humanas. Creando una alianza oficial reconocida entre una princesa Dracari y un soldado humano, esta propuesta es políticamente compleja y sospecho que solo la comprendes parcialmente. Hay facciones poderosas dentro de mi gobierno y ejército que ven los vínculos entre especies como una debilidad y una traición a los valores Drahari, y que creen que Sert debería vincularse con un guerrero Dracari para fortalecer las alianzas internas y engendrar herederos con linaje Dracari puro. Continuó sin darle a Khal la oportunidad de responder. Sin embargo, soy emperador no porque siga ciegamente la tradición, sino porque entiendo que la fuerza proviene de la adaptación y de construir alianzas genuinas que expandan nuestras capacidades, en lugar de limitarnos a enfoques cómodos y familiares. Apoyé el programa de vínculos porque creo que el futuro pertenece a las civilizaciones que pueden cooperar eficazmente a pesar de sus diferencias. Pero necesito entender qué le ofreces específicamente a mi hija y qué representa sobre las capacidades humanas que el programa fue diseñado para demostrar. Pero el emperador se acercó y Khal sintió todo el peso de su atención. Seret me dice que has demostrado tu valía en combate y con tu disposición a recibir el daño destinado a ella. Esto demuestra una valentía que Dracari respeta, pero necesito comprender tu carácter más allá de los momentos dramáticos de crisis. Convénceme de que eres digno de formar un vínculo con un princesa del Imperio Dracari, que su relación con mi hija beneficia tanto a ella como a los objetivos más amplios de la alianza, y que usted comprende las responsabilidades y presiones que conlleva estar vinculada a la realeza Drahari. Khal respiró hondo, reuniendo todo el coraje y la honestidad que poseía. Majestad, no pretenderé ser lo que la tradición Drahari elegiría para la princesa Sert. Soy humano. No soy noble. No tengo los logros de mariscal que su cultura valora.
Pero lo que le ofrezco a Sert es una verdadera alianza basada en el respeto mutuo, fortalezas complementarias que nos hacen más efectivos juntos que por separado, y un amor que creo que trasciende nuestras diferencias culturales. Durante 6 meses juntos, aprendemos a entendernos, a valorar lo que cada uno aporta a los desafíos y a construir algo real a pesar de que inicialmente pensábamos que éramos completamente incompatibles. Continuó con creciente confianza, he aprendido de Sert sobre los valores Drahari de honor, franqueza y disciplina. Ella me enseñó que la fuerza se manifiesta de muchas maneras y que a veces la confrontación directa es el método más eficaz. Pero espero haberle enseñado también cosas sobre la cultura humana, sobre el valor de los métodos diplomáticos que logran objetivos sin conflictos innecesarios, sobre la inteligencia emocional como una forma diferente de fuerza, sobre cómo construir la cooperación a través de la comprensión y el compromiso en lugar de solo a través de la jerarquía y la fuerza. Nuestra relación demuestra que los humanos y los Drahari pueden aprender unos de otros y fortalecerse a través de ese intercambio en lugar de debilitarse. El emperador Krant escuchó sin interrumpir, con una expresión indescifrable. Cuando Cao terminó, el emperador hizo preguntas incisivas, poniendo a prueba si Cao realmente entendía la cultura Drahari o si simplemente repetía lo que Serit le había enseñado. Preguntó sobre prácticas y tradiciones culturales Drahari específicas, sobre cómo Cao manejaría los conflictos entre los valores humanos y Drahari, sobre qué entendía Cao acerca de las presiones políticas a las que se enfrentaba Serit como princesa. Cail respondió con la mayor honestidad posible, admitiendo su ignorancia cuando le faltaba conocimiento, pero también demostrando una comprensión genuina de las perspectivas Drahari, incluso cuando diferían. Tras casi una hora de intenso interrogatorio, el emperador Kranter finalmente emitió su veredicto. No eres la persona que habría elegido para mi hija si me basara únicamente en los criterios tradicionales Drahari, pero el algoritmo del programa de vinculación te eligió tras analizar factores que no comprendo del todo. Y he aprendido a respetar los sistemas que dan resultados aunque su metodología sea opaca. Más importante aún, Sert te ha elegido tras 6 meses de convivencia y trabajo juntos, y confío en su criterio sobre quién la hará más fuerte, más feliz y más eficaz en sus roles de princesa y como persona. Hizo una pausa, y en su expresión se reflejó algo que podría haber sido aprobación. Has demostrado valentía al venir aquí sabiendo que serías observado. Has demostrado honestidad al admitir tus limitaciones en lugar de fingir una pericia que te falta. Y has demostrado comprensión de lo que importa a la cultura Dracari, incluso manteniendo tus propios valores humanos. Estas cualidades sugieren que, en efecto, puedes ser un compañero digno para mi hija. Tienes mi permiso para unirte formalmente a la princesa Seret según las tradiciones de nuestros pueblos, aunque debes comprender que esto conlleva importantes expectativas y responsabilidades que te pondrán a prueba constantemente. Pero Cao sintió un inmenso alivio y gratitud. Gracias, Majestad. Comprendo las responsabilidades y me comprometo a honrarlas y a apoyar a Seret en sus funciones mientras construimos una vida juntos. Se le concedió permiso inmediato para tomar a Seret, y su reencuentro, después de 3 meses de dolorosa separación, fue emotivo de una manera que ninguno intentó ocultar ni controlar. Se abrazaron en el jardín imperial, donde se les había concedido privacidad. Ambos expresaron lo difícil que había sido la separación y cuánto se habían extrañado. Solo el uno al otro, pero la relación y la vida cotidiana que habían construido juntos. Serit finalmente se apartó lo suficiente para mirar a Cao directamente. Mi padre ha dado permiso para que nos unamos, pero necesito pedírtelo formalmente según nuestras tradiciones. Cail Morrison, quieres unirte a mí permanentemente según las costumbres Drahari y humanas, entendiendo que esto significa construir una vida juntos a pesar de nuestras grandes diferencias, enfrentando la oposición de aquellos que creen que los vínculos entre especies son incompatibles. No debería existir, y probablemente seguiremos discutiendo constantemente porque eso parece ser fundamental para cómo procesamos el mundo juntos. Cail respondió con seguridad, Sere, lo haré, me uniré a ti. Construiremos la vida que podamos crear juntos, afrontaremos cualquier oposición que surja y, sin duda, seguiremos discutiendo contigo, porque nuestras discusiones son la forma en que nos desafiamos mutuamente a crecer y comprender diferentes perspectivas. Te amo y quiero ver a dónde nos lleva esta supuestamente imposible alianza en los años venideros. Su ceremonia de unión fue elaborada y políticamente significativa, incorporando tradiciones tanto Drahari como humanas de maneras que honraban a ambas culturas. Los elementos Drachnari incluyeron pruebas de combate donde tanto Cao como Sert tuvieron que demostrar sus capacidades de mariscal y coordinación.
Kyle se desempeñó razonablemente bien a pesar de estar obviamente superado por los estándares Drahari, lo que los asistentes Drahari vieron como una muestra de coraje apropiado incluso ante limitaciones físicas. Los elementos humanos incluyeron votos hablados que expresaban compromiso emocional y promesas sobre cómo se apoyarían y amarían mutuamente a través de los desafíos futuros. A la ceremonia asistió la nobleza Drahari, representantes diplomáticos humanos y fue transmitida como un importante evento político que demostró el éxito del programa de vinculación en su máxima expresión. 2 años después de su primer encuentro en el centro de la Unidad Galáctica, Cal y Seret habían construido una vida que unía con éxito sus culturas y demostraban que su alianza funcionaba no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Dividían su tiempo entre el asentamiento Caldara 7, donde habían forjado su alianza inicial, y el mundo natal de los Drahari, donde Seret tenía responsabilidades como princesa. Se enfrentaban a la constante oposición de los sectores conservadores de ambas sociedades. Pero también contaban con un creciente apoyo de quienes veían su relación como prueba de que la cooperación intercultural podía funcionar a un nivel personal profundo. Se convirtieron en defensores del programa de vinculación, hablando públicamente sobre su experiencia para animar a otros a aprovechar el potencial del programa a pesar de sus desafíos. Demostraron a través de su relación y su trabajo que desafiarse mutuamente, debatir apasionadamente sobre las diferencias y negarse a renunciar a los valores culturales podía fortalecer una alianza cuando ambas personas estaban comprometidas con la comprensión y el crecimiento. La escena final los muestra de vuelta en Caldara 7, entrenando juntos a primera hora de la mañana, como lo habían hecho desde los primeros meses de su colaboración. Sus movimientos eran